En el video anterior te indiqué que Magnus Carlsen regresó al ajedrez luego de un pequeño receso por el duelo tras fallecimiento de su madre, y ese retorno te conté que había sido con todo. Acá te muestro su partida de última ronda en el Late Title Tuesday, torneo de ajedrez Blitz Online con premios en dinero que se jugó hace apenas un par de días atrás. Repito, te muestro su partida de última ronda, la número 11, contra el joven gran maestro uzbeko de 18 años, Jabokir Sindarov, que además es campeón olímpico con su nación, con el tremendo equipo de jóvenes junto a Abdusattorov y otros más. Bueno, ¿qué te cuento? Que Carlsen y Sindarov peleaban el título de campeón en este Late Title Tuesday. Magnus llegaba a esta ronda número 11, la última, con 10 victorias en 10 rondas. ¡Impresionante! Mientras Jabokir llegaba a este duelo con 9 puntos y necesitaba derrotar en este juego a Magnus para igualarlo en puntaje y luego ver si por sistema de desempate podría superarlo. Quédate hasta el final del video porque allí te mostraré cómo quedó la tabla de posiciones final. Prepárate entonces para ver un juego espectacular. Aunque antes de aquello, recordarte cursos en nuestro sitio web y suscríbete a nuestro canal de clips. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Jabokir Sindarov con E4. Responde Magnus Carlsen E5. Caballo F3. Caballo C6. Alfil C4, apertura italiana. Caballo F6. La defensa de los dos caballos. Caballo G5. Las blancas atacan con 2 piezas al peón de F7. ¿Cómo defenderlo? Bueno, con D5, que es además lo que juega Carlsen, entregando un peón a cambio de acelerar el desarrollo y el propio enroque. Sigue esto con E por D5, caballo A5, atacando al alfil. Respecto de caballo por D5, esto sería algo dudoso, producto del sacrificio caballo por F7, excelente jugada, cuya idea es extraer, exponer al rey de las negras. Rey por F7, dama F3 jaque atacando además al caballo de D5, rey E6 entonces para evitar que este caballo en D5 caiga, caballo C3, más presión sobre el caballo clavado allí en D5, caballo B4, protegiendo al caballo de D5 pero también amenazando caballo por C2 jaque, que sería doblete a rey y torre. Alfil B3 entonces para impedir, caballo por C2 jaque, C6 para defender al caballo de D5, A3 expulsando al equino rival, caballo A6, caballo por D5, C por D5, D4 para abrir la posición del rey negro y bueno, etcétera, etcétera. Todo muy peligroso para las negras. Es por ello que prácticamente nunca las negras capturan en D5. Y si realizan este movimiento caballo A5, que he dicho es lo que ha realizado Magnus Carlsen en la partida, atacando al alfil italiano. Sigue esto con alfil B5 jaque, alfil D7. Esto es menos común que C6, D por C6, B por C6, alfil E2, H6, caballo F3, E4, caballo E5, alfil D6, D4, E por D3. Captura al paso, caballo por D3, dama C7 evitando el enroque a las blancas, B3 para alfil B2, etc. Composición bien conocida por los maestros y que es una de doble filo tremendo. Las negras tienen plena compensación por el peón de menos, ya que cuentan con mayor cantidad de piezas desarrolladas. Todo esto te lo muestro para que juntos aprendamos más de la teoría de aperturas. Bien, sin embargo en la partida se ha jugado alfil D7 por parte de Carlsen, Sindarov, dama E2, sosteniendo el alfil E7, amenazando caballo por D5 y atacando al caballo de G5 a la descubierta. Por lo tanto, caballo F3 juega Sindarov, Carlsen enroque, alfil por D7, dama por D7, caballo por E5, 2 peones de ventaja para las blancas, dama por D5, ahora solo uno, y además las negras atacan al peón de G2, enroque, alfil D6, caballo F3, torre F, E8, dama D1, caballo C6, caballo C3, dama H5,
D3, caballo D4. Esto amenaza caballo por F3, jaque, seguido de dama por H2, mate. Así es que hay que jugar H3, que es lo que hace Sindarov. Carlsen, caballo por F3, jaque, dama por F3, dama por F3, G por F3. Magnus, a cambio del peón menos que padece, ha arruinado la estructura de peones de su rival. Esto entonces le brinda compensación. Sigue el juego con torre 6, alfil D2, caballo H5, abriendo el paso para la torre hacia G6 y buscando además el caballo y el alfil, el control de la casilla F4. Sigue esto con torre F, E1, torre G6, jaque, rey F1, alfil F4, alfil E3, H6, caballo D5, alfil D6, alfil D2, C6. Magnus quiere expulsar al caballo, pero esto permite a Jabokir meter torres en séptima fila de manera decisiva. Por lo tanto, rey F8 hubiera sido mejor, evitando caballo E7 jaque, que es lo que buscan las blancas. Pero, tras este C6 cuestionable de las negras, entonces tenemos, era que no, caballo E7 jaque, que es lo que hace Sindarov. Continúa Carlsen con alfil por E7, torre por E7, B6, torre a E1, rey F8, torre C7. Lo dicho, las blancas ahora pueden doblar torres en la séptima fila. La posición de las negras es ya perdedora. Torre F6, torre E, E7, A5, una jugada natural, evitando la caída del peón A. Pero mejor era torre por F3, ya que luego de torre por A7, torre por A7, torre por A7 y torre por H3, las negras habrían logrado desaparecer la pareja de torres de las blancas, las cuales estaban siendo muy molestas para las negras, además de decisivas. Eso es la variante ejemplo. En la partida, repito, se ha jugado A5, sigue esto con rey E2. Las blancas llevan el rey al centro de cara a un próximo final. Sin embargo, aún más fuerte era continuar con las simplificaciones a base de jugar torre E5 atacando al caballo, caballo F4, alfil por F4, torre por F4, torre por C6, torre por F3, rey G2, torre F4, torre por B6, etc. Ventaja impecable de dos peones y torres más activas y mejor coordinadas. Las blancas estarían ganando con total facilidad. Pero bueno, rey E2 lo he hecho en la partida, torre F5, torre A7, torre D8, alfil E3. Una alternativa muy interesante hubiera sido jugar torre E, B7 atacando al peón de B6. Y si B5, entonces torre por A5. Pero alfil E3 lo he hecho en la partida, C5, A4. Los jugadores ya corren contra el reloj, tal como podrás ver, y ya no me detendré en demasía en estas menudencias del juego, a saber, en las imprecisiones. Caballo F4 jaque, alfil por F4, quebrándole las patas al caballo, torre por F4, torre 4, torre F6, B3, G6, torre a E7, rey G7, torre 7 E5, torre D7, F4. Las blancas saben que están mejor y buscan generar progresos en la posición. Torre D8, rey F3, torre FD6, rey G3, torre D4, F3, torre 4 D6, H4, torre F6, rey G4, torre D4, rey G3, torre D6, torre E8, torre F5, torre 8 E5, rey F6, torre por F5 jaque, rey por F5, torre 5 jaque, rey F6, rey F2, torre D4, rey E3, torre D6. La máquina acá sugería torre B4 para las negras, pero a ver, se ve una jugada muy antinatural. La torre allí media encerrada en B4 como que no pega ni junta al ojo humano, ¿verdad? Sigue esto con C3, rey G7, D4, C por D4, jaque, C por D4. 6 segundos en el reloj para Sindarov y 6 para Carlsen. F6, torre 7 jaque, rey F8, torre H7,
H5. Esto permite a las blancas jugar F5. Y ahora la estructura de peones de las negras en el ala de rey se termina de trizar por completo. Sigue esto con G por F5, torre por H5, rey F7, torre por F5, 2 peones de ventaja para Sindarov, rey G6, torre B5, torre 6 jaque, rey D3, torre E1, a H5 jaque, rey H6, torre por B6, rey G5, torre B5 jaque, F5, torre por A5. Depilación láser a domicilio para Magnus Carlsen, cortesía de Yavokir Sindarov, siempre listo y dispuesto para satisfacer a sus clientes velludos. Sigue esto con torre F1, rey E2, torre B1, torre B5, torre B2 jaque, rey E3, torre A2, A5 y tras esto, Magnus Carlsen abandona la partida y decide dejar de sufrir. Y bueno, torneo con 571 jugadores y el campeón fue Yavokir Sindarov. 10 puntos igualados ambos, pero mejor sistema de desempate donde cuentan, entre otras cosas, el puntaje de los rivales a los cuales has enfrentado. Y parece que los rivales de Sindarov en este torneo fueron más fuertes que los de Carlsen. Así es que sistema de desempate, Sindarov entonces con él es campeón, Carlsen en segundo lugar, tercero el peruano Renato Terri. Espero hayas disfrutado de esta partida al igual que yo. Si ese es el caso, apoya este video con tu like, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.